Hoy les quiero compartir mi repaso de primeros auxilios porque este año ha sido demasiado trabancado para mí y las personas alrededor de mí me han demostrado que la mayoría de la gente pues no tiene idea de qué hacer en situaciones de riesgo o en situaciones donde se necesita actuar rápido, pensar rápido para atender alguna emergencia. Y yo estoy repasando mi curso de primeros auxilios, no soy ninguna profesional, pero quiero compartir esto para que sea información que yo tenga presente a través de enseñársela a otras personas y espero que les pueda servir. Que para este primer video simplemente va a ser una pequeña introducción más o menos a lo que se tiene que hacer una vez se ha identificado una situación de riesgo, ya sea para uno mismo o para otro individuo. Y con situación de riesgo me refiero a alguna cortadura, que haya generado una hemorragia, algún golpe, alguna caída, que voy a estar haciendo videos para cada situación, pero es a eso a lo que me refiero cuando digo situación de riesgo. Y básicamente la instrucción vital o la instrucción primordial que una persona debe de mantener en mente al tratar una emergencia es mantener la calma. O sea, no perder el temple, no espantarse, no dejarse llevar por el miedo, ya sea que se trate de nosotros como la persona herida o de que se trate de algún conocido o incluso de un desconocido. O sea, una vez hayas identificado este factor de riesgo, sea cual sea, no te dejes llevar por el miedo, no caigas en gritar, en perder la calma, porque muy posiblemente si tú la pierdes y hay otras personas a tu alrededor, se podría generar una cuestión de histeria colectiva en donde nadie va a poder reaccionar con frialdad para hacerse cargo de la cuestión, o muy posiblemente si hay una persona que consigue mantener la calma pues se puede poner nerviosa y ya no actuó. Entonces es lo primordial, es lo que debemos hacer inmediatamente que sucede algo fuera de la norma, es nosotros respirar, mantenernos completamente tranquilos, identificar si podemos ayudar a la persona que está afectada, o si nosotros mismos somos los afectados, pues nosotros mantenernos serenos, ya sea para pedir ayuda o para atendernos a nosotros mismos. Entonces ese es el consejo primordial: respirar, asegurarnos de que podemos hacerlo con total tranquilidad, mantener la cabeza despejada y a partir de ahí actuar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar una vez mantuvimos este temple? Pues vamos a reconocer qué está pasando. Ya les digo, si es una persona ajena a nosotros, o sea, que sea algún conocido o alguna persona que vimos en la calle, pues vamos primero a ver exactamente qué fue lo que pasó. O sea, se cayó, se pegó en la cabeza, se cortó con un cuchillo, a lo mejor le dio un síncope, o sea, un desmayo, le dio un mareo o esa clase de cosas. Entonces pues es eso lo que vamos a hacer primero: reconocer la situación en la que estamos y también reconocer si podemos ser esa persona de ayuda que se está necesitando, y si no podemos serlo también es perfectamente válido nosotros hacernos a un lado y permitir que alguien con más experiencia tome el lugar del auxiliador. Si nosotros simplemente vemos que no podemos mantener la calma, no es nuestra responsabilidad participar, simplemente es cuestión de pedir ayuda a alguien más y ya, o sea, hasta ahí puede llegar nuestra participación. Tampoco estresarnos pensando que es nuestra obligación, porque si lo hacemos con esa mentalidad posiblemente lleguemos a causar un daño mayor. Incluso si nosotros mismos somos los afectados, pues simplemente ver hasta dónde llegan nuestras capacidades para ayudarnos, y si vemos que son nulas o muy pocas, pues simplemente buscar a un segundo auxiliador. Y esa es principalmente la palabra a la que quería llegar: auxiliador, que es la persona que se va a encargar de la situación, es quien va a tomar el mando de la situación. Por eso no puede ser cualquier individuo
si está nervioso, si está tenso, si simplemente no sabe qué va a pasar. O sea, tiene que ser una persona específica. Y lo que va a hacer esta persona, como les digo, es primero protegerse a sí mismo. Porque si ya nos encontramos en una situación de riesgo y nos lanzamos a la acción inmediatamente sin reconocer qué es lo que está ocurriendo, entonces nosotros mismos podríamos volvernos parte del accidente y empeorar la situación. Si ya había un individuo en riesgo, entonces si nosotros no tenemos cuidado sobre nuestra propia persona, podríamos agregarnos como accidentados y pues obviamente no estamos buscando eso. Entonces, sea cual sea la situación en la que nos veamos envueltos, pues primero nos tenemos que detener y ver exactamente qué está pasando y si eso podría ponernos en riesgo a nosotros si tratamos de ayudar. Si nos damos cuenta de que todo está bien, todo está despejado para que nosotros entremos, entonces ya podemos actuar. Y el segundo paso de nosotros como auxiliadores o de la persona que va a asumir el rol de auxiliador es ver si hay alguien más a su alrededor que esté dispuesto a echarle una mano. Pero aquí también hay que tomar en cuenta el factor del espectador, que muchas veces la gente se ve sobrepasada por la situación anormal que se está presentando ante ellos, entonces no cualquiera se va a prestar a ayudar. Lo más probable es que si ven que ya hay alguien ayudando, pues decidan retirarse o simplemente quedarse a ver. Entonces aquí es cuestión de que el auxiliador, el que ya se ha autoimpuesto este rol de auxiliador, pida directamente a alguien ayuda. Por decir a la persona que tenga delante que le pida auxilio. Y por el simple hecho de que esta persona se está viendo llamada directamente, pues posiblemente vaya a participar. Si no es el caso, lo mejor es simplemente pedir a alguien, delegarle la responsabilidad de que llame al 911. Y mientras a más personas se les pueda dar la petición, pues mejor. Y pues si simplemente estamos solos, hacerlo nosotros mismos inmediatamente. Que mientras más rápido se pueda dar la voz de alarma a una autoridad, mucho mejor. Entonces aquí ya después de evaluada la situación y de haber delegado a una persona o nosotros mismos haber llamado al 911, pues entonces sí es cuestión de ver a la persona que está en la situación incómoda o en situación de riesgo. Que aquí yo por decir me estoy imaginando a alguien que se haya desmayado en la calle o que tú veas que está mal en la calle o incluso en tu propia casa. Lo que debes hacer es acercarte y tratar de definir qué le pasó o qué siente, si está consciente, si se puede mantener de pie, si está hablando de forma correcta, si te reconoce en dado caso de que se conozcan. Y una vez se ha iniciado este contacto entre el auxiliador y el auxiliador nunca debe dejar a la persona en situación precaria sola. O sea, una vez hizo el contacto inicial, debe de permanecer con esta persona simplemente para estar al tanto de si hay cambios en él y debe de permanecer muy atento a esta persona. Si respira, si sigue consciente, si se mueve y si esta persona le puede dar datos acerca de lo que le ocurrió o de lo que está sintiendo. Entonces este es el papel inicial del auxiliador. Es lo que nosotros, si nos toca participar en algo como esto, vamos a tener que hacer. Porque por decir, en dado caso de que el individuo llegara a perder la conciencia antes de que llegue una ambulancia, pues seríamos nosotros quienes tendríamos que dar la información pertinente para que los paramédicos o los médicos se puedan hacer cargo de ella. Entonces debemos de permanecer muy atentos a cualquier cosa que nos diga, a cualquier cosa extraña que notemos en esta persona, ya sea un cambio en la mirada, en las pupilas, en el color, en su forma de hablar, de moverse. Y pues nosotros a partir de este momento nos vamos a convertir en su principal cuidador. Y pues como les decía,
nosotros debemos de reconocer si tenemos la capacidad de tomar este rol y también admitir que pues no cualquiera puede y que no hay nada malo en decir yo no puedo. Si son situaciones que te alteran, que te ponen particularmente nervioso, que tú sabes que no puedes ayudar, lo mejor honestamente es hacerse a un lado y permitir que alguien más se haga cargo. Y a veces ya estamos dando un mundo de ayuda simplemente con ir a buscar a alguien más o con llamar al 911. Entonces eso sería todo para el video de hoy. Espero que esta información le sirva a alguien. Y si entre las personas que ven este video hay alguien que sepa mucho más que yo sobre el tema, que seguramente así va a ser, por favor comparta su información conmigo, porque pues a fin de cuentas esto es un video para aprender. Entonces, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.